Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida en nombre de la organización del Congreso y en mi mío propio a este grupo de trabajo que lleva el título Ética e Integridad Pública. Ciertamente el tema creo que será de su interés, puesto que de alguna manera está de actualidad por toda la situación que estamos viviendo de crisis a todos los niveles. Es cierto que vamos a dividir este grupo de trabajo en dos bloques de ponencias. Un primer bloque que hemos llamado ponencias principales, que precisamente han recibido este nombre porque han sido las que han permitido poner en marcha este grupo de trabajo. Y ahora les explicaré por qué. Y además van a estar más enfocados hacia lo que sería la ética. El segundo bloque son comunicaciones o ponencias que se han incorporado posteriormente sobre temas específicos, muy bonitos, por cierto, pero que están más enfocados hacia la integridad, aunque no cabe duda que entre ambos conceptos, ética e integridad, existe una relación muy estrecha. Y precisamente en las ponencias principales vamos a empezar por la ponencia titulada Ética Pública y Democracia, porque nos va a servir de introducción a todos los temas que se van a desarrollar después. Lo van a ver enseguida, precisamente por ese compromiso ético que efectivamente es cada vez más necesario en el ámbito público. Bien, pues vamos a comenzar con estas ponencias, este bloque de 5 ponencias, y por favor pedimos a los ponentes que ajusten sus tiempos. 12 minutos va a tener cada ponente. Pues adelante, Juan Manuel Boix Martínez, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, nos va a hablar de la ética pública y democracia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Elena. Bueno, yo creo que de justicia empezar agradeciendo a la Universidad de Alcalá y, por supuesto, al Congreso de Democracia y Gobierno Abierto, un grupo organizador, y a Manuel Sánchez de Vigo. Y yo especialmente quiero agradecer aquí que me haya invitado la profesora Ana García Cuevas, compañera, y a pesar de ser compañera amiga, que no siempre es un tándem que se ve en el ámbito universitario, a que contara conmigo para esto, bueno, para participar en este tema. Y, por supuesto, congratularme de comparecer aquí con los compañeros de mesa y con los compañeros que van a hacer las comunicaciones, etcétera, que siempre será un placer. Bueno, Elena me pidió que hablara de ética pública y democracia, que es como se llama mi ponencia, aunque yo la he subtitulado. Y la he subtitulado como los mandatos constitucionales como fundamento de la ética pública y la democracia constitucional española. Evidentemente, en estos 3 días se va a hablar de ética, buen gobierno, transparencia. Ahora en la ponencia principal estaba viendo cómo los ponentes hablaban de la necesidad de conjugar participación democrática con ética y con transparencia y con tutela judicial efectiva, etcétera, etcétera. Y yo lo que me planteé como constitucionalista era, pues, decir que, por supuesto, hoy en día no podemos hablar de democracia sin hablar de ética, de publicidad y de transparencia, aunque no vivamos los mejores momentos en estos temas, pero yo además entiendo que hay un mandato constitucional a los detentadores del poder para que su comportamiento sea un comportamiento ético. Cuando hablamos de democracia, evidentemente nos planteamos la idea de una democracia como participación democrática. Y con eso nos quedamos solamente. Es verdad que la democracia que deseamos no solamente es un mecanismo de participación política, no solamente es eso, porque eso haría que estuviéramos hablando de democracias en regímenes que no son democráticos por el mero hecho de que participan políticamente, aunque no haya unos requisitos determinados de los partidos políticos, sino que hablamos de un instrumento en el que el individuo refleje su capacidad en relación con los derechos que le tiene reconocido constitucionalmente el sistema.
que cuando hablamos de democracia hablamos de una serie de rasgos de instituciones de democracia, desde el derecho al voto, el derecho a participar y el derecho a ser elegido, el control político sobre el gobierno, el sistema de pesos y contrapesos en los controles democráticos, el respeto al gobierno de la mayoría y el respeto de las minorías, etcétera, etcétera. Esos son los elementos que cuando hablamos de democracia nos salen directamente. Ahora bien, yo creo que la democracia es mucho más. Democracia es participación. Y la participación lo que requiere es información. Para que la gente, el personal participe de verdad, efectivamente, es necesario que esté informado. Y para que esté informado debe haber un acceso a la información adecuado y una transparencia adecuada. Por lo tanto, para que la participación se haga a través de una opinión pública realmente informada, es necesaria información y transparencia. Y, por supuesto, debe haber un compromiso por parte de los poderes públicos para que sea fácil el acceso a la información, garantizando la libertad de expresión y de información, sin que haya restricciones ni cortapisas excepcionales, es el negativo, asegurando el acceso a la información pública, favoreciendo el conocimiento y la difusión de las diversas propuestas y ampliando los términos de la discusión pública, que sería el deber positivo del compromiso en un ámbito democrático. La ética democracia, es el elemento necesario que va a permitir que se tejen las relaciones de convivencia y armonía entre los miembros de la comunidad, y eso tiene un elemento muy importante de guía, que son los valores y principios constitucionales, o es lo que yo defiendo, que se nos está mandando en este momento. Democracia y transparencia son términos que se lo conocen propiamente. Esto es una afirmación que yo hago aquí, que habrán ustedes oído permanentemente, pero que es así, tal cual. Y la transparencia está vinculada tanto a la participación democrática como al control democrático. Y no podemos hablar actualmente de una democracia constitucional moderna sin hablar de transparencia, que es lo que permite el ejercicio del poder público en base al principio de la ética. Pues bien, nuestra Constitución está marcando de manera que no podemos dudar una serie de elementos que hace que nuestros poderes públicos tengan que actuar en base a principios éticos, y si no lo hacen así, están actuando de manera inconstitucional. Se están enfrentando a lo que les está mandando la Constitución. La convivencia democrática, el orden social justo, la sociedad democrática avanzada, la cooperación entre todos. Esto, que no es ninguna tontería, esto nos lo dice el preámbulo constitucional. El preámbulo, que es verdad que no es una parte de la Constitución que sea jurídicamente exigible, pero que sí está marcando cuál es la orientación que los constituyentes quisieron en la labor de nuestra Constitución, está diciendo que la nación española, para establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, garantiza la convivencia democrática dentro de la Constitución, dentro de las leyes, de acuerdo con un orden económico social justo, para consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, para proteger a todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y para establecer una sociedad democrática avanzada. Y una sociedad democrática avanzada implica información, formación de una opinión pública libre y participación democrática. Y eso viene marcado por la transparencia. Pero, además, el Estado no solamente es un Estado de derecho y democrático, sino que el Estado social es un Estado que ya sabemos todos que no es un Estado abstencionista, sino que es un Estado que prohíbe determinados comportamientos y que a la vez es un Estado prestacional que hace del comportamiento de los poderes públicos una obligación, del comportamiento ético de los poderes públicos una obligación.
Del preámbulo en adelante se desarrolla un montón de mandatos que le está diciendo a los poderes públicos cómo tienen que actuar. Por supuesto, la configuración del Estado como un Estado social y democrático de derecho. Y eso implica, por un lado, veremos más adelante, el cumplimiento de la ley, el respeto a la ley, la seguridad jurídica, etcétera, etcétera, y el respeto a los valores democráticos. Pero también los valores de igualdad, justicia, libertad y pluralismo político que está estableciendo nuestra Constitución en el propio artículo 1. Valores que forman parte de un complejo que se relacionan unos con otros y que, en definitiva, lo que están haciendo es dar valor al valor dignidad del ser humano, libre desarrollo de la personalidad y hacer de los derechos y libertades el fundamento del orden político y de la paz social en este país. Se manifiesta una serie de derechos directamente vinculados con la ética, con la transparencia y con los derechos informativos, por supuesto las libertades informativas, los derechos de participación, la transparencia. Es verdad que la transparencia hemos oído que no es un derecho fundamental, es un derecho de configuración legal, pero es un derecho que se puede extraer de muchos preceptos constitucionales. Y luego tenemos por ahí un artículo que no es un derecho fundamental, pero que también es un mandato a los poderes públicos, que es el fomento de la participación de la juventud en las decisiones que afectan a su vida política, social, económica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los tenemos ahí. Pero, además, tenemos la obligación de sumisión de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, los mandatos de igualdad real y efectiva y de libertad real y efectiva del artículo 9.2 y el artículo 9.3 que nos está marcando una serie de principios informadores del ordenamiento jurídico que son fundamentales en el comportamiento ético de los detentadores, desde el respeto al principio de legalidad, básico del Estado de Derecho, a la reserva de ley, a la seguridad jurídica y otros principios informadores como la retroactividad, etcétera, etcétera. Y además seguimos más adelante. Los poderes públicos están sometidos a la Constitución, al resto del ordenamiento jurídico, pero de manera especial, hay una vinculación especial a los derechos fundamentales y a las libertades públicas que se deriva del artículo 53 de la Constitución. Y además, deben de respetar el contenido esencial de los derechos. Pues no solamente deben de respetarlos, sino que deben desarrollarlos adecuadamente de acuerdo con su contenido. Y, por supuesto, y yo con esto ya voy a terminar porque reduzco mi intervención, no olvidando la actuación ética de la Administración. Cuando se empezó a hablar en este país de transparencia y de ética, se empezó hablando de el comportamiento ético de la Administración. Esto es algo. Pero siendo necesario el comportamiento ético de la Administración, es necesario extender al resto de tentadores porque la Constitución no lo manda. Bueno, para terminar con la ética de la Administración, pues no, el servicio público tiene como finalidad el servicio al interés general, la imparcialidad, la transparencia, el uso de todos los bienes públicos, la responsabilidad profesional, la lealtad y la humanización de la Administración. Y con todo esto yo termino mi intervención en la que lo que quiero hacer ver es que no solamente debe haber un deseo de actuar de manera ética y transparente y responsable, sino que es que los detentadores del poder están obligados constitucionalmente a que su comportamiento sea este. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel, sobre todo por haberte ajustado al tiempo y ha sido magnífica tu exposición, sobre todo que has hecho un repaso de nuestro texto constitucional muy importante y muy interesante. Nos has recordado esas partes de la Constitución. Bueno, verdaderamente, además, tengo que decir que el profesor Goich ha escrito varios artículos en relación con esa necesidad de comportamiento ético en el ámbito público, como decía antes, dejando constancia que la transparencia y el acceso a la información constituyen medidas necesarias de ética pública, con lo cual creo que era la persona idónea para hablar de esto. Bueno, a continuación teníamos prevista la intervención
del magistrado Jesús Villegas Fernández, que además es secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Parece que ha tenido algún problema, no puede estar aquí con nosotros. Tampoco lo tenemos conectado online, ¿verdad, María? Bueno, me consta que iba a tener problemas para acercarse. Bueno, yo únicamente, él me ha enviado el texto escrito, con lo cual esto pues tendrán acceso a ello. Solamente quiero decirles pues algunos rasgos de lo que él iba a decir y pasamos enseguida a la siguiente ponencia. Efectivamente, yo estuve buscando a alguien que pudiera hablar de este tema sobre, vamos, lo que es en sí la ética e independencia judicial y busqué a una persona muy comprometida con esta independencia judicial. Efectivamente, Jesús Manuel Villegas, reúne esta faceta que creo que es muy importante en nuestros días. Precisamente en este entramado, la ética en la justicia y, por tanto, en el Estado de Derecho, el deterioro institucional y, bueno, pues también la transparencia y la necesidad de erradicar la corrupción adquieren un protagonismo, desde luego, clarísimo. Bien, pues un comportamiento ético por parte de los profesionales, en este caso de los jueces, va a cumplir un papel fundamental en la legitimidad del sistema judicial. Esto es lo que nos iba a decir él en parte, pero sobre todo por ese vínculo que existe, ese vínculo de confianza con la comunidad, con la sociedad. Además, es importante recalcar que la ética la tenemos que ver en el ámbito judicial de la siguiente manera. Inspira a los jueces para ir más allá del mero cumplimiento de sus deberes y de sus funciones. Esa es la ventaja. Dicho de otro modo, la ética fortalece y refuerza la independencia judicial. Yo me fijo siempre en esa frase que veo en distintos momentos escrita, la independencia judicial como derecho de la ciudadanía. Qué frase tan bonita y que está diciendo todo. Lo cierto es que capacitar a jueces con en ética y conducta judiciales contra la corrupción, desde luego, debería ser una prioridad en nuestro Poder Judicial y en todos los poderes judiciales. Eso está clarísimo. El magistrado Villegas nos iba a hablar también de lo que es el deber jurídico del juez y el deber ético del juez. Una distinción, yo creo, interesante que él nos iba a reflejar. Bueno, no me quiero extender más. Sí que es verdad que van a observar que algunos temas se solapan con otros que ya se han tratado en otros grupos de trabajo. En concreto, ha habido una sesión plenaria hace un momento sobre el papel de la justicia en defensa de la transparencia, donde seguramente pues iba a hablar también de estos aspectos de una manera u otra. Bueno, por lo tanto, pasamos ya a la tercera ponencia principal a cargo de José Luis Mateos, que se va a conectar online. José Luis Mateos es profesor de la Universidad de Salamanca y nos va a hablar sobre la integridad electoral y los procesos electorales en España. Muchísimas gracias, José Luis, por estar con nosotros y ya sabes que dispones de 10-12 minutos, ¿vale? Gracias. Bien, buenas tardes. Creo que se me escucha correctamente. Perfectamente. Sí, vale. Lo que no sé si la presentación que he enviado se proyectará o si no la comparto en la pantalla. Sí, ahora enseguida, José Luis. Perfecto. La proyectan ahora enseguida. En teoría sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pero mira, lo están haciendo ahora. Tienes toda la razón, Margarita. Claro, sí, también. Yo daba así las clases. Bien, creo que ya... Perfecto, José Luis. Vale, pues bueno, empezar
saludando, dando las buenas tardes y, por supuesto, agradeciendo a la organización del Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto, agradeciendo a la Universidad de Alcalá y agradeciendo a la coordinadora de este grupo de trabajo Ética e Integridad Pública, Elena García Cuevas, y también agradecer al profesor Carlos Fernández Esquer, que fue quien me animó a participar en este congreso y poder compartir algunas reflexiones en torno a la integridad electoral y los procesos electorales. Bien, he distribuido esta pequeña contribución en 5 apartados o grandes apartados generales, porque el escaso tiempo disponible no voy a poder profundizar en exceso, pero sí señalar algunas de las claves que he considerado que pueden ser relevantes en torno al tema, como son una vinculación entre democracia y elecciones, la integridad electoral, qué conceptos y elementos, la integridad electoral como medida de la calidad de la democracia, la integridad de los procesos electorales en España y algunas conclusiones. Bien, la democracia y las elecciones, obviamente, ya se ha dicho también, como decía que me ha precedido, la celebración de elecciones periódicas, libres y justas, la democracia, son sustanciales. Son 2 conceptos que deben estar asociados de manera indisoluble. De hecho, así lo vemos reflejado en algunos textos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, o la Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente en sus artículos 21.3 y 25, establecen y hacen referencia a esa consideración de que las elecciones auténticas habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal igual, por voto secreto u otro procedimiento equivalente, y que las elecciones además sirven para elegir a los representantes en el modelo de democracia representativa, y no solo eso, sino también para participar activamente en la toma de decisiones en este tipo de democracias de corte representativo. Es indisoluble, por tanto, también, aparte de hablar de elecciones periódicas y democracia, del derecho de sufragio y, en particular, aunque ya se ha hecho referencia y no voy a entretenerme en exceso, al reconocimiento del derecho de sufragio en el artículo 23 de nuestro texto constitucional, es decir, la posibilidad y el derecho a participar en los asuntos públicos de los ciudadanos, bien directamente o a través de representantes, libremente elegidos estos representantes en elecciones periódicas, así como al acceso en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos, así como también las referencias en el texto constitucional al sufragio universal, libre, igual, directo y secreto en los artículos 68 y 69, que respectivamente corresponden a la configuración de los representantes, a la elección de los representantes en el Congreso y en el Senado. Bien, ¿cómo definir la integridad electoral como concepto? Es verdad que se pueden escoger varias definiciones. De hecho, Pitkin se puede escoger el concepto que se ha utilizado de manera más recurrente en los últimos tiempos, en las últimas décadas, pero yo he acudido al Electoral Integrity Project, que originariamente se elaboró por investigadores de Harvard, impulsado por investigadores de Harvard a partir del año 2012, y que analiza los procesos electorales en la última década. De hecho, se han analizado en el último informe del 2023 los procesos electorales de 2012 a 2022. Y el concepto que se utiliza en este informe es el conjunto, en torno a la integridad electoral, el conjunto de convenciones internacionales y normas que se aplican a todos los países del mundo durante el ciclo electoral, que no solo es la campaña y el día de las elecciones, sino también el periodo preelectoral o de precampaña, la campaña, el día de las elecciones y el periodo posterior. Este informe se ha elaborado sobre la base de la opinión de 4.722 expertos a lo largo de esta década. A lo largo de este tiempo se han analizado hasta 497 procesos electorales en 169 países diferentes, y sobre la base de valorar 11 dimensiones que ahora veremos, valorándolas de 0 a 100 puntos cada una de esa dimensión. Se ha hecho esas dimensiones o secciones que denomina el informe, que son las que se evalúan en torno a las distintas fases que identifican los promotores de este informe global. En primer lugar, en torno a la precampaña, es decir, el periodo que va desde la convocatoria de las elecciones hasta, en nuestro caso en España, 15 días antes de la jornada de votación, en que se valoran los ítems o se valoran una serie de dimensiones como son las leyes electorales, el procedimiento, los límites, el censo, el registro de partidos, etcétera. Una siguiente fase en la que se valoran las dimensiones de medios de comunicación, financiación electoral. Otra siguiente fase del
proceso del periodo electoral que se valora la propia jornada electoral, el proceso de votación, y después de las elecciones donde se valora el recuento, los resultados y el papel que desempeña la administración electoral en cada país. Este es el mapa cromático que el informe establece en torno al índice de percepción de la integridad electoral según la metodología que muy sucintamente he intentado resumir de manera más o menos destacando sus principales rasgos característicos, los de este informe. Ahí vemos por colores y en función de la evaluación de esa puntuación de 0 a 100, los países donde y cómo quedan situados, donde la tonalidad verde es la que se aproxima a una integridad electoral en base a esas dimensiones que hemos relacionado, más perfecta, y las tonalidades anaranjadas, rojas, los países que tienen una integridad electoral conforme a este indicador de percepción de la integridad electoral por los expertos, más baja o más deficiente. En el caso de la integridad electoral se ha asociado con la idea de calidad de la democracia o de perfección de la integridad electoral en torno a la calidad de la democracia. Claro, ¿esto qué implica? Implica evaluar normas, procedimientos, pero también, y algo muy importante, como son las prácticas de los propios actores políticos que participan en los procesos electorales. De ahí que se hable también de analizar el comportamiento de los propios partidos y sus miembros en el proceso electoral, cómo y cuánto de eficaces son las normas y los procedimientos que se regulan o que se aplican a lo largo de todo el procedimiento o del proceso electoral, cómo funcionan esos controles y si las autoridades, en nuestro caso la administración electoral, las juntas electorales son imparciales, si hay un nivel adecuado de transparencia en torno a las prácticas que se desarrollan durante el proceso y el periodo electoral, sobre todo cuando se habla del manejo de recursos, es decir, de la financiación, y si existe igualdad de armas, es decir, igualdad de oportunidades en la competición electoral. Y sobre todo lo que se busca es ver si se cumplen o no una serie de estándares que es al final lo que nos indica una medida de la calidad y, en definitiva, de la confianza y de la percepción acerca de la confianza que se tiene en el propio sistema electoral y en el sistema, en definitiva, democrático. En España, por referirnos a la realidad de los procesos electorales en nuestro país, la regulación principal de esos procesos electorales, cuando hablamos de procesos en elecciones municipales, en elecciones generales y también elecciones al Parlamento Europeo, dejando un poco al margen las elecciones a la elección de representantes en asambleas de las comunidades autónomas, la encontramos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que dedica la regulación del periodo electoral y también dentro del periodo electoral algunas disposiciones concretas a la campaña electoral, estableciendo una serie de garantías en este periodo, es decir, el periodo que transcurre desde que se convocan las elecciones hasta que se produce la votación, incluso un periodo después a la jornada de votación, y garantías en torno al sufragio, la propia administración electoral, lo que hablábamos, las juntas electorales, los requisitos de la convocatoria, el censo electoral, cómo se conforma, la posibilidad de presentar recursos como garantía también de la defensa de la pureza del procedimiento electoral, que también se basa en la presentación de candidaturas a través de sus representantes, su proclamación con los plazos establecidos, el propio periodo de campaña, los 15 días previos con disposiciones específicas en torno a la misma, 15 días previos antes de la jornada de votación, regulación acerca de los medios de comunicación, encuestas electorales, papeletas y sobres, el papel de esos medios de comunicación cuando se producen entrevistas y también cuando se producen debates electorales, pero y sobre todo también la garantía de lo que supone las juntas electorales en torno a todo esto, que de hecho ha rellenado, es decir, ha cubierto algunas lagunas que se producían con respecto a la legislación. Pero también cuestiones relevantes como el voto por correspondencia, el voto por correo, que en las últimas elecciones se llegó a modificar a través de una instrucción de la Junta Electoral la modalidad en que la forma en la que se ejercía, sobre todo a la hora de depositar el voto en las oficinas de correo con la identificación personal de quien efectivamente lo emite. También cuestiones en relación al escrutinio, la financiación electoral y los delitos e infracciones electorales. Todas estas cuestiones se pueden ver reflejadas de manera clara en la regulación normativa a través de la LOREG. Pero sobre aspectos específicos que a mí me ha parecido oportuno destacar en esta breve contribución es precisamente el debate en torno a la igualdad de oportunidades en la competición electoral. No queda resuelta
esta cuestión. Es verdad que se han ido dando pasos con límites a los gastos electorales, límites a determinadas cuestiones, pero que sin embargo no se puede hablar a día de hoy todavía de una igualdad de armas entre competidores electorales, porque sigue habiendo esa dicotomía y esa posición de partida con mayor ventaja de los partidos que ya tienen representación y por tanto ya gozan de acceso a fondos públicos y que también esa distribución de fondos públicos que dependen del resultado electoral condicionan la competición futura. Y también recientemente el papel que han adquirido las redes sociales digitales y el papel de la inteligencia artificial, que supone un reto importante para asegurar la integridad de los procesos electorales, así como la celebración de debates electorales, que también tras el último proceso electoral de las elecciones celebradas el pasado mes de julio estuvo, nunca mejor dicho, en el debate acerca de cuántos debates, bajo qué condiciones, con cuántas fuerzas políticas participantes, etcétera. Sí, debates cara a cara, bilaterales, multilaterales, el formato, el atractivo de los mismos, y eso tiene que ser combinado con la práctica política y el comportamiento de los actores que participan fundamentalmente en la contienda electoral, que no dejan de ser los partidos a través de las candidaturas que presentan. Y por destacar una de las controversias más recientes, relacionada con el voto nulo, los votos nulos, en el caso Madrid, que ha sido el que he denominado caso Madrid recientemente, que ha sido aclarado por el Tribunal Constitucional en la sentencia del 12 de septiembre, rechazando la reclamación de este partido. Con el informe al que hacía referencia antes de la integridad electoral, España se sitúa en la media alta parte de la tabla, queda más tabla por debajo de esa diapositiva que no se ve en la misma, en la que obtenemos una puntuación de 74 puntos cuando la puntuación del país que mejor sale posicionado, que es Finlandia, es 89 puntos, pero lejos todavía de los 100 que podíamos obtener como máximo. Y como conclusiones, y ya para finalizar, aunque un poco de manera general, insistir en que democracia y elecciones son términos indisolubles, consustanciales, pero obviamente las elecciones deben ser íntegras por los parámetros de integridad electoral, que es una referencia válida para que funcione correctamente tanto desde el punto de vista formal, es decir, también de las normas, desde el punto de vista normativo como práctico los procesos electorales, que España tiene el medio elevado nivel del índice de percepción de la integridad electoral, pero debe abordarse reforma de financiación electoral para garantizar la igualdad de oportunidades y así como reforzar los medios para el control y fiscalización de ingresos y gastos e incrementar también a la vez los medios de las juntas electorales para garantizar el cumplimiento de las normas y del procedimiento en periodo electoral. Y los dos últimos aspectos, que la adopción de las nuevas tecnologías, especialmente el uso intensivo de redes sociales, puede desvirtuar el normal desarrollo de los procesos electorales y es necesario adaptar la normativa y preverse la incidencia que puede tener en el futuro, los riesgos que pueden entrañar la inteligencia artificial en los procesos electorales del futuro, así como su efecto y la capacidad de incidir en la integridad electoral. Muchas gracias. Disponible, por favor, porque vamos a dedicar unos minutos, en cuanto terminemos con las ponencias principales, al debate y a hacer preguntas antes de pasar al segundo bloque de comunicaciones o de ponencias. Bueno, ha sido interesantísimo porque al principio he dicho que este grupo de trabajo creo que iba a aportar un granito de arena a esta crisis que estamos viviendo. Me refería a una crisis de valores, y esto es gravísimo en la sociedad y, por ende, en las instituciones. Bueno, el tema de la integridad electoral a mí me entusiasma porque la conducta ética es un componente esencial de la integridad electoral y, desde luego, el profesor Mateos Crespo ha dejado constancia de ello. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a la cuarta ponencia, que correrá a cargo de María Mercedes Serrano Pérez, de la Universidad Castilla-La Mancha, que nos va a hablar sobre ética, derechos e inteligencia artificial. Ya advierto que ha habido un grupo sobre inteligencia artificial, pero hemos encajado aquí el trabajo que nos ha enviado Mercedes porque verdaderamente le preocupan los derechos humanos. Ahora lo vamos a ver. Muchísimas gracias, Mercedes. Y adelante. Pues, 12 minutos. Voy a intentar ajustarme al tiempo y muchas gracias, Elena. Me sumo a los agradecimientos que
se han expresado en esta sala y especialmente yo quiero agradecer a Elena que contará conmigo para esta intervención y también a Manuel Sánchez de Diego que ha estado pues, también pendiente, al igual que tú, de todos los premios para que el Congreso saliera. Por cierto, felicidades, como está saliendo y como previsiblemente finalizará. Yo también hice una pequeña modificación a la sugerencia del título de Elena. En principio era ética e inteligencia artificial y le introduje el término derechos, porque yo creo que precisamente los derechos fundamentales y la protección de los derechos es el nexo o el elemento que justifica que la inteligencia artificial tenga esa presencia activa y necesite de la ética para, pues, no implantarse, pero seguir extendiéndose al ritmo al que se está extendiendo en todo el mundo. Realmente la ética y la aplicación de la ética a la inteligencia artificial deriva de la necesidad de proteger los derechos fundamentales. Si la finalidad de la inteligencia artificial, yo creo que estamos, pues lo hemos oído infinidad de veces y no puede ser otra, nada más que mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y mejorar las condiciones de vida de la sociedad, tiene que tener y poner en el centro de su atención y como núcleo principal tener al ser humano. Y si tiene al ser humano, pues inescindiblemente al ser humano le acompaña el ejercicio y la protección de sus derechos fundamentales. Por tanto, la ética es un elemento que va a ayudar a la norma que es exigible jurídicamente, para que la inteligencia artificial siga intentando mejorar la vida de los ciudadanos y no perjudique, porque entraña un riesgo, el ejercicio de sus derechos fundamentales. Bueno, así lo vio la Unión Europea desde hace ya unas décadas, la necesidad de, por una parte, elaborar directrices éticas que acompañaran a la norma, que todavía está pues, en las instituciones europeas, está todavía discutiendo el reglamento sobre inteligencia artificial. Y las normas éticas ya están aprobadas, o por lo menos hay un conjunto de principios éticos que han sido seleccionados por el legislador europeo, por el grupo de expertos de alto nivel de la inteligencia artificial, como los principios que hoy por hoy, lo que no quita que en el futuro se puedan añadir otros, hay que tener en cuenta para que la inteligencia artificial siga teniendo como centro de atención el ser humano. Y si la ética, sumada a las normas, lo que pretenden es establecer un marco para la inteligencia artificial, lo que buscan con ese marco estable es convertir a la inteligencia artificial en algo que genere confianza. El término al que va unido la inteligencia artificial es inteligencia artificial fiable, es decir, que el ser humano pueda confiar en que esas decisiones de las máquinas o esa intervención de la inteligencia artificial prácticamente para pues, cualquier asunto o muchos asuntos de los que resolvemos a diario, pues no le perjudiquen. Y esa fiabilidad de la inteligencia artificial se consigue con un marco regulador estable que incorpore la ética, que incorpore la norma, que todavía, como digo, está tramitándose en la Unión Europea, y que incorpore otro elemento más, que es la robustez, desde el punto de vista técnico. Es decir, que se pueda hacer algunas cosas, algunos sistemas, algunos procedimientos con inteligencia artificial, pero que otros no se puedan hacer y que desde la tecnología eso pueda impedirse. Bien, pues ese marco, que combina, como digo, el marco regulatorio, la ética, la norma y la robustez, es un empeño, y en esto también, bueno, creo que Europa se juega mucho, es un empeño de la Unión Europea porque pretende situarse como líder mundial de la inteligencia artificial, lo cual, desde el punto de vista de los derechos, sería lo mejor, sería lo que nos convendría a todos, porque extendería e implantaría la Carta de Derechos Fundamentales y los principios y valores de la Unión Europea pues a todo el mundo, porque la inteligencia artificial es un fenómeno ya global, e intentaría rescatar algunos principios éticos, aunque fueran de mínimos, con el fin de que se pudieran respetar los derechos fundamentales, entre comillas, allí donde se aplique la inteligencia artificial, pero desde el punto de vista de la tecnología, pues Europa no lidera esa bandera o ese aspecto, lo cual no impide que pueda ir de la mano de Estados Unidos y situarse como contrapunto a los avances que en inteligencia artificial vienen también de China. Bien, ¿qué son las orientaciones o las directrices éticas? Que es una de las patas fundamentales que conforman ese marco regulatorio. Hombre, pues son voluntarias y son orientaciones que evidentemente se diferencian
somos juristas de la norma que es de obligado cumplimiento. Son reglas de mínimos, son reglas que intentan extenderse y que intentan introducirse en todos los procesos de inteligencia artificial y que, no obstante, defienden también o abogan o animan a la creación, aunque son reglas horizontales, a la elaboración de códigos sectoriales que puedan pues, adaptar esos principios éticos, hacerlos más sencillos, más accesibles e introducirlos en una disciplina o en una tecnología que es la inteligencia artificial, que en muchas ocasiones puede generar un poco de rechazo. Pero, insisto, su aspiración última es generar confianzas en una inteligencia artificial fiable y generar confianza entre los ciudadanos. Bien, ¿cuáles son los 4 principios éticos que de momento en esas directrices se han rescatado para que puedan ser aplicables a todos los sistemas de inteligencia artificial? De momento 4. El respeto a la autonomía humana, la prevención del daño, en segundo lugar. En tercer lugar, la equidad. Y en cuarto lugar, la explicabilidad. ¿Qué quiere decir el respeto a la autonomía humana? Bueno, pues vuelvo al principio. Si el ser humano es el centro de la inteligencia artificial, pues no podemos concebir un sistema que pueda dañar, que pueda lesionar, que pueda confundir, que pueda ignorar, que pueda condicionar la actitud del ser humano, sino todo lo contrario. Y si hay un sistema de inteligencia artificial que pueda provocar alguna de esas, determinar o influir de esa manera en el individuo, que puede incluso llegar a alterar la democracia, en otros momentos y en otros ordenamientos lo hemos visto, tenemos que intentar prever también y admitir la intervención del ser humano para que pueda modificar ese proceso y para que pueda corregir la decisión en exclusiva que toma la máquina. Tanto desde el principio, es decir, con carácter previo al inicio del proceso, como cuando el resultado se ha tomado, o a mitad del procedimiento, con lo cual intervención del ser humano para recuperar esa centralidad del individuo que decíamos que necesita la inteligencia artificial. En segundo lugar, segundo principio ético, la prevención del daño. Si la finalidad de la inteligencia artificial es mejorar la vida de los ciudadanos y mejorar la vida de los individuos, pues y de las sociedades en las que se integran, no tiene ningún sentido desde el punto de vista ético que pueda haber un sistema de inteligencia artificial que perjudique, y sin embargo perjudican. ¿Qué quiere decir que tengamos que actuar o que ese principio ético intente prevenir el daño? Pues que habrá que actuar también desde el principio, incluso intentando eliminar aquellas posibilidades remotas cuando se diseña el sistema de inteligencia artificial que puedan malintencionar el resultado de la inteligencia artificial. Tenemos un ejemplo clarísimo en las últimas semanas con el sistema de inteligencia artificial que ha rescatado caras de adolescentes y las ha puesto en cuerpos que no eran los suyos. Seguramente, bueno, con toda seguridad, la finalidad del sistema no era esa. Sin embargo, se ha producido un daño pues, que puede llegar a ser incluso irreparable. Para que ese principio de prevención del daño ese principio ético pueda actuar con plena eficacia, recupero otro elemento que he citado anteriormente. El sistema debe ser robusto, es decir, la tecnología debe tener una solidez que pueda impedir, desde el punto de vista tecnológico, que se pueda tergiversar la finalidad de la inteligencia artificial. Y esa prevención del daño tiene que ir enfocada a resguardar los grupos más vulnerables, los adolescentes, las niñas, las personas con discapacidad, las personas mayores, también los trabajadores en el ámbito de la empresa o los pacientes en el ámbito de la sanidad. En tercer lugar, el principio de equidad, que puede ser un principio ético más próximo al concepto, voy a ir terminando ya, jurídico que podemos conocer. La inteligencia artificial, su desarrollo y su uso tiene que ser equitativo. Y esto desde una perspectiva tanto sustantiva como formal. Desde el punto de vista sustantivo, bueno, pues tiene que ser un procedimiento que huya de introducir discriminaciones, sesgos, de estigmatizar, de rechazar a colectivos o a personas. Si el ser humano tiene que ser el centro del sistema de inteligencia artificial, tiene que ser todo lo contrario. Es decir, potenciar que haya una sociedad más equitativa, una igualdad de oportunidades, una falta de discriminación y una sociedad en la que todo el mundo pueda acceder en condiciones de igualdad.
Y desde la perspectiva formal, como no está asegurado que eso pueda ser así, pues tenemos que conceder desde el punto de vista formal al ser humano la capacidad de intervenir para interrumpir esa actividad discriminatoria, ese sesgo o poder corregir el resultado final. Y por último, el principio de explicabilidad, que tiene una conexión muy clara con la transparencia. Hay que dar a conocer no solamente el resultado final de ese proceso de inteligencia artificial, sino también el camino que se ha recorrido. Hay que ser transparente desde el principio hasta el final, con el fin de poder protegerse y poder conjurar el riesgo que puede incorporar la inteligencia artificial. En este sentido, quizá la responsabilidad recae más en la persona, en el ingeniero informático que diseña el sistema de inteligencia artificial, porque si aplicamos este principio, pues entre dos algoritmos, uno que no sea tan respetuoso con los derechos fundamentales, pero que tenga un mayor rendimiento o sea más efectivo, rendimiento social o económico, o sea más eficaz, y otro algoritmo que, con un respeto mayor a los derechos fundamentales, sea un poco menos eficaz desde el punto de vista social o económico, pues el principio de explicabilidad obligará a elegir el algoritmo que va a producir un perjuicio menor en los derechos fundamentales. Quería finalizar con una reflexión. Los principios éticos se concretan también en las directrices del grupo de expertos en una serie de requisitos más precisos y más concretos que intentan facilitar también la extensión y el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial. Principios éticos que deben empezar a introducirse en la educación digital. Debe ser un contenido que debemos empezar a enseñar y a fomentar en la escuela, puesto que la inteligencia artificial está ya implantada y es de un acceso fácil y tenemos que intentar evitar pues, que se convierta en un instrumento que no genere confianza y que además produzca un daño, insisto, a veces irreparable en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Pues muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Mercedes. La verdad es que ese marco ético jurídico de la inteligencia artificial presenta una gran importancia, sobre todo porque uno de los riesgos más destacados son precisamente los derechos humanos. Y también se ha hablado de la opacidad algorítmica. Bueno, muchas gracias. De verdad ha sido interesantísima tu ponencia. Vamos a pasar a lo que teníamos, la quinta ponencia, pero se ha incorporado nuestro magistrado Jesús Manuel Villegas, que hablará al final, luego se pondrá aquí, porque yo tengo mucho interés en que lo escuchen, puesto que ya les digo que yo contacté con él precisamente por ser un representante de lo que es la independencia judicial. Bueno, pasamos a lo que estaba situada en la quinta ponencia. Carlos Espaliu Verdú, de la Universidad Antonio de Nebrija, nos va a hablar sobre un tema muy delicado, la falta de ejemplaridad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en cuanto a su actitud hacia la competencia del Tribunal Internacional de Justicia. Yo coincido totalmente con el profesor Espaliu en que esa falta de ejemplaridad y, por lo tanto, poco ético, obstaculiza en gran medida la capacidad de este tribunal. Bueno, pues adelante, 10 minutitos, por favor, Carlos. Gracias. Muchas gracias, Elena, y me uno a las felicitaciones de los ponentes que me han precedido, a los organizadores del Congreso y a la Universidad de Alcalá de Henares por acogernos, y es siempre un gran placer estar aquí, pero más con tan brillantes ponentes, y sobre todo pues agradezco a Elena García Cuevas que haya seleccionado mi ponencia. Y yo hablaré sobre la ética pública en el ámbito de las relaciones internacionales, del derecho internacional, de la esfera internacional, de la ética pública de las organizaciones internacionales o el funcionamiento de las organizaciones internacionales. Aquí le voy a poner brevemente, es un PowerPoint muy sencillo para que no se pierdan. Se trata de ver la legitimidad del privilegio que tienen los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en tener siempre, permanentemente, un nacional suyo en la Corte Internacional de Justicia. Que si eso es legítimo o no, y cómo podemos, si no fuera legítimo, qué condiciones tendrían que darse para que alcanzara legitimidad.
A modo de introducción, pues debo decirle, para el que no lo conozca, que la Corte Internacional de Justicia o el Tribunal Internacional de Justicia es un órgano principal de las Naciones Unidas, el órgano judicial principal de las Naciones Unidas, al mismo nivel que el Consejo de Seguridad, la Secretaría General, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria. La Carta de Naciones Unidas pues dice que las misiones de este tribunal pues son la resolución de asuntos que los Estados le sometan voluntariamente conforme al derecho internacional o la emisión de dictámenes basados en derecho internacional que las organizaciones internacionales le soliciten. La competencia del tribunal es una regla básica en el derecho internacional. La competencia del tribunal es voluntaria. Es decir, ningún Estado puede ser juzgado en la esfera internacional sin su consentimiento. Hay diversos modos de otorgar el consentimiento, de que los Estados acepten esa competencia del tribunal, que son, por ejemplo, la inclusión en determinados tratados de cláusulas compromisorias por la cual se comprometen a que en el futuro las controversias derivadas de la interpretación o la aplicación de ese convenio pues pueden ser llevadas al Tribunal Internacional de Justicia. También dos Estados que ya tienen una controversia pues pueden decidir mediante un acuerdo bilateral presentar esa controversia al tribunal. Hay otra modalidad muy interesante y muy original que está reflejada en el artículo 36.2 del Estatuto del Tribunal, por la cual los Estados pueden emitir una declaración unilateral por la cual aceptan voluntariamente en el futuro cualquier controversia que sea elevada por otro Estado que haya emitido ese tipo de declaración unilateral. En la actualidad hay 74 Estados de 193 miembros de Naciones Unidas que han aceptado por esta vía del artículo 36.2, han emitido esa declaración unilateral para aceptar la competencia del tribunal. Bien, la Carta de Naciones Unidas, el Estatuto de la Corte, dicen que los 15 miembros del tribunal deben ser elegidos a la limón por la Asamblea General y por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en votaciones paralelas y por mayoría de votos. No dice más el Estatuto del Tribunal sobre cómo deben llevarse a cabo esas elecciones, simplemente dice que los electores tendrán en cuenta que siempre haya una composición universal, que se estén presentes eligiendo a los jueces, pues estén representados los grandes sistemas jurídicos mundiales. La práctica, este sistema de elección ha llevado a cabo, se ha manifestado en que todos, siempre hay 5 jueces que tienen la nacionalidad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es decir, China, Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Entonces, yo me pregunto, ¿es esto legítimo? ¿Es ético? ¿Es legítimo que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad tengan siempre un juez de su nacionalidad en una institución tan importante? ¿Esto se legitima o no? ¿O qué condiciones podrían hacer el ejercicio, si no en un inicio no fuera legítimo, pues qué condiciones podrían hacer que su ejercicio sí que lo fuera, o se acercara a la legitimidad? Bien, en cuanto a la noción de legitimidad, pues seguramente todos conocemos las teorías de Max Weber, que ha hablado muchísimo de legitimidad, no voy a entrar aquí, pero yo voy a seleccionar en el ámbito de las organizaciones internacionales, porque Max Weber se refiere más a la legitimidad de los Estados. En el ámbito de las organizaciones internacionales algo es diferente, y yo he escogido la teoría de la legitimidad social de un profesor español llamado Gutiérrez Solana, y él habla de legitimidad social, es decir, una autoridad es legítima a los ojos de los sujetos legitimadores si su comportamiento se adecua a los valores y a la misión de la organización, de la institución, en este caso una organización internacional. Y si aplicamos este test de Gutiérrez Solana de la legitimidad social a la Corte Internacional de Justicia, en las Naciones Unidas, pues vemos que la naturaleza de la Corte Internacional de Justicia, un tribunal de justicia, es una naturaleza judicial, debe impartir el derecho
y sobre todo tiene que tener un funcionamiento justo, ¿no? Y de luego no casa mucho con la justicia, pues que haya siempre un representante de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. A mi modo de entender, ese privilegio no es legítimo. Es legítimo que siempre haya 5 miembros de estos estados poderosos en el Consejo de Seguridad, porque todos sabemos que el Consejo de Seguridad es un órgano político, tiene la principal responsabilidad en el mantenimiento de la seguridad internacional, y estos estados, estas grandes potencias, los aliados de la Segunda Guerra Mundial, son los que más dinero ponen, los que ponen sus ejércitos, etcétera, etcétera. Pero este privilegio no se legitima en la Corte Internacional de Justicia cuando la naturaleza de esta institución es judicial y no política, como en el caso del Consejo de Seguridad. Por lo tanto, hay que pensar si ya no es legítimo en su origen este privilegio, si lo fuera en el ejercicio de ese privilegio a lo largo de las décadas en que ya llevamos después de la Carta de las Naciones Unidas. Y yo creo que para legitimar ese privilegio, pues yo creo que deberíamos atenernos a 2 parámetros fundamentales, que son, por un lado, si los miembros permanentes del Consejo de Seguridad han aceptado de manera ejemplar, de manera demostrando un rol de liderazgo, si han aceptado esa competencia del tribunal voluntariamente a través de la emisión de esas declaraciones unilaterales a las que antes me he referido del artículo 36.2 del Estatuto, ¿no? Y si repasamos la historia, vemos cómo China y Rusia jamás han hecho ese tipo de declaraciones y nunca han estado dispuestas a aceptar la competencia del Tribunal Internacional de Justicia, ¿no? Estados Unidos y Francia emitieron declaraciones al principio y las mantuvieron durante alguna década, pero de los años 80, 90, pues las han retirado, ¿no? El único miembro permanente del Consejo de Seguridad que mantiene desde el principio hasta hoy esa declaración unilateral es el Reino Unido. A continuación, el otro criterio que, a mi juicio, podría legitimar el ejercicio de ese privilegio de reservar un nacional de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad en la Corte Nacional de Justicia sería cuántas veces estos grandes estados han presentado asuntos por otras vías, han presentado asuntos al tribunal. Eso también demostraría confianza en la institución, liderazgo y ejemplaridad, desde mi punto de vista, ¿no? Y aquí también vemos cómo China y Rusia jamás han presentado un asunto a la Corte Internacional de Justicia. Estados Unidos sí lo ha hecho, pero desde hace ya también varias décadas ha dejado de hacerlo. Francia también lo hizo, lo ha hecho en alguna ocasión, no pocas, pero también lleva algunas décadas sin hacerlo. El Reino Unido no lo hace en gran cantidad, pero lo hace periódicamente y precisamente en julio de este año ha presentado un asunto que es interesante, junto con Suecia y algún otro estado y Ucrania, para reclamar a Irán responsabilidad internacional por haber derribado un avión de bandera ucraniana en el año 2020. Sería discutible por qué ha hecho esto el Reino Unido. Yo creo que para apoyar económicamente a Ucrania, me parece, pero no lo sé por ahora, ¿no? Pero bien, vemos como el Reino Unido ha sometido controversia de manera periódica al tribunal y que acaba de hacerlo en julio de este año. Bien, yo el único argumento que veo, voy concluyendo, ¿no?, de peso para sostener o apoyar la conveniencia, no digo la legitimidad, pero al menos la conveniencia de que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es decir, las grandes potencias, tengan un juez de su nacionalidad en la sede de la Corte Internacional de Justicia, es el sistema o el elemento que contribuye a la ejecución de las sentencias y que viene garantizado por el artículo 94.2 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece pues que si el Estado que ha perdido el caso en la Corte Internacional de Justicia no lo cumple, el Estado vencedor puede elevar la cuestión al Consejo de Seguridad, que puede emitir recomendaciones y adoptar medidas. La Carta no dice en qué consisten esas medidas, pero de luego si se entendiera que esas medidas implicaran el uso de la fuerza, probablemente sería muy conveniente
que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad tuvieran un juez de su nacionalidad en la Corte, porque eso ayudaría grandemente a ejecutar la sentencia y que hubiera que esas instituciones pues hubiera una sinergia entre ellas. Yo creo que en este caso sí que contribuirían, sería muy conveniente que hubiera mantener ese privilegio de la permanencia permanente, valga la redundancia, de miembros permanentes del Consejo de Seguridad en la Corte Internacional de Justicia. Pero la práctica, de nuevo, pues contradice este argumento a favor, porque jamás ha sido, el Consejo de Seguridad jamás ha adoptado medidas para ayudar a la ejecución de una sentencia de la Corte. El único caso en el que fue demandado fue en el asunto Nicaragua, en el que Estados Unidos perdió un caso contra Nicaragua y, evidentemente, a la hora de ejecutar la sentencia, Estados Unidos presentó su veto y al final pues no se pudo ejecutar de ninguna manera. Bien, voy concluyendo. Sí, es que nos están avisando. Vale, hemos visto que existe un privilegio de facto, ¿no?, de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de tener permanentemente un juez de su nacionalidad en la sede de la Corte Internacional de Justicia, y nos hemos preguntado acerca de la legitimidad en su origen de este privilegio o de si la práctica ha hecho legítimo ese ejercicio, y hemos visto que no es legítimo porque no corresponde con la naturaleza judicial de un tribunal internacional y que además su ejercicio pues no ha contribuido a blanquear, digamos, la legitimidad de este privilegio, porque estos estados no han demostrado ejemplaridad, no han demostrado confianza en la Corte, nunca han sometido pocos casos, lo único que lo hace con más frecuencia es el Reino Unido, y además no han aceptado unilateralmente, salvo el Reino Unido y en otra época Francia y Estados Unidos, unilateralmente la competencia de la Corte. Y hay un argumento de conveniencia, que es la posibilidad de elevar la cuestión, la no ejecución de una sentencia al Consejo de Seguridad, y para ello sería interesante contar con los miembros permanentes en la sede de la Corte para que hubiera sinergia entre Corte y Consejo de Seguridad, pero también la práctica ha desmentido la virtualidad de la conveniencia de esta posibilidad y por tanto, pues, que no queda más que concluir que este privilegio pues no es legítimo, en su ejercicio pues no ha sido legítimo, y creo los actores legitimadores, los Estados, los ciudadanos, la sociedad civil, pues deben exigir coherencia y responsabilidad a las grandes potencias para, si quieren tener este privilegio, pues que lleven a cabo un comportamiento acorde, ético o legítimo a ese privilegio. Muchas gracias y perdón por... Muchas gracias, profesor Espaliu. De verdad que ha sido muy esclarecedor la noción de legitimidad en el marco de las organizaciones internacionales y sus instituciones. Es de agradecer porque hemos entendido todo un poco mejor. Bueno, entonces vamos a dejar don Jesús Villegas Fernández, magistrado y secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. ¿Sí? ¿Se va a sentar? Sí. Si quiere le dejo aquí a un compañero de facultad. Bueno, como saben, antes hemos hecho una pequeña introducción a su trabajo por si no podía venir, pero yo la verdad es que tengo mucho interés en que lo escuchen, aunque sea 10 minutos, le vamos a pedir que resuma mucho más. Hemos empezado más tarde también de lo que pensábamos. Pero, como digo, yo contacté con él por ser una persona muy comprometida con la independencia judicial, porque, como les he dicho antes, la ética fortalece la independencia judicial y la necesitamos ahora muchísimo. Pues adelante, Jesús, y te pedimos brevedad, por favor, 10 minutos, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, nos han enviado su trabajo íntegro, o sea que lo podemos... Bueno, pues muchísimas gracias. Y antes de todo, disculpas. Disculpas por el retraso. Que ha obedecido a una concatenación de circunstancias completamente ajenas a mi voluntad y, en algún caso, de carácter casi cómico. Bien, como imagino que ya estarán cansados, ¿qué puedo aportar aquí? Miren, yo soy un juez en ejercicio y, además de cuestiones teóricas, les puedo hablar de mi experiencia profesional. Ustedes saben todos que la ley pues tiene lagunas, la ley es vaga, es imprecisa,
Cuando los jueces la tenemos que aplicar, nos encontramos ante dilemas cotidianos. ¿Cómo resolvemos esos dilemas? Se lo pregunto de una manera más directa. ¿Los jueces podemos aplicar nuestra ideología personal? ¿Eso es ético o no es ético? Miren, los jueces no somos ángeles asexuados que hayamos venido del Olimpo celestial y estemos aquí en el mundo de los mortales, como por encima del suelo. Somos personas normales. Debajo de la toga hay un hombre desnudo, así de claro, con sus temores, su ideología, sus preferencias, sus antipatías, sus simpatías. Tenemos nuestra propia ideología. La pregunta es, ¿tenemos que dejarnos llevar por esta ideología o no? En caso de duda, yo soy un juez de derecha, juez de izquierda, bueno, cuando hay un caso dudoso, ¿puedo dejarme llevar por esa inclinación ideológica mía? Miren, en los principios de ética judicial aprobados por el Consejo General del Poder Judicial, que como ustedes saben es el máximo órgano del gobierno de la Judicatura española, se dice que el juez y la jueza deben situarse en una disposición de ánimo que, al margen de sus propias convicciones ideológicas y de sus sentimientos personales, excluya de sus decisiones cualquier interferencia ajena a su valoración de la totalidad de la prueba practicada. O sea que el Consejo General del Poder Judicial nos está diciendo que no. Y declaraciones similares encontramos en otros ámbitos, como en el Código Ético Judicial de Iberoamérica. Pero miren, lo que yo les digo es que a los jueces se nos dice, y muchos compañeros lo dicen, que esto no es así. E invoca una teoría que yo me permito llamar del marco, porque dicen que la ley es un marco y el juez no puede rebasar ese marco. Yo qué sé, si a mí me dicen pues que a los 18 años uno alcanza la mayoría de edad, pues mire, eso es un marco inquebrantable. A lo mejor yo pienso que tiene que ser a los 16 o a los 20, pero eso para mí es un marco inquebrantable. Pero a veces la ley, dentro de ese marco, deja un margen de maniobra. Y entonces yo, en ese margen de maniobra, sí que legítimamente puedo decir una solución u otra en función de que yo tenga una ideología progresista o conservadora. Bien, eso es lo que yo voy a decir y ese es el resumen de la tesis, que es inmoral. Es inmoral porque la ética no es nada más que la disciplina que estudia la moralidad. Miren, y es inmoral porque el juez puede acudir a criterios extralegales, a la moralidad, a la ética, a los principios de justicia, etc. Esto es una discusión muy profunda, ya sabemos que discutieron Dworkin y Hart. Aquí en España pues tenemos las famosísimas polémicas entre García Amado y Atienza, y es muy bonito, pero yo ahí no voy a entrar. Y lo que voy a entrar es en que la moral que puede aplicar el juez es la moral colectiva, pero no mi moral individual. Mire, si yo entiendo, como se entendía antes, que la ley de arrendamientos de la época de Franco era injusta porque perpetuaba a los inquilinos con el propietario para toda la vida, pues había jueces que no les gustaba y le buscaban las vueltas a la ley para inaplicarla. Ahora se piensa, hay quienes piensan que los ocupas son pobre gente que al fin y al cabo está ocupando unos inmuebles que pertenecen a los bancos, pues se busca la ley para darle vueltas, porque su concepción moral de la justicia no es esa. Bien, esto es lo que yo digo que no se puede hacer. No se puede hacer porque entonces el juez pierde la legitimidad. Me ha gustado mucho la intervención del compañero. Porque evidentemente a ustedes qué más les da que yo tenga una ideología u otra. A ustedes lo que les interesa es que yo aplique la ley, aunque tengamos un concepto de la ley, moral, etcétera. Yo ahí no. Y quiero concluir diciendo que esta ideología del marco, esta teoría del marco, esta teoría de que el juez puede aplicar su propia moral, le viene como anillo al dedo a los políticos que quieren controlar a la justicia. Y ahí es donde viene mi actividad personal. Yo desde hace ya muchos años pues soy dirigente de una plataforma en la que no solamente hay jueces, sino también abogados, catedráticos, fiscales, que luchamos por la despolitización de la justicia y la independencia judicial. Y nosotros denunciamos que el Consejo General del Poder Judicial, que es el máximo órgano de gobierno de los jueces, está elegido en su totalidad por el Parlamento, por las cámaras parlamentarias, lo cual es una forma de control. Si ustedes se ven el artículo 42 de la Ley de Comercio, verán que eso constituye al Parlamento en una sociedad dominante con respecto al Consejo, porque tiene la facultad de controlar sus decisiones. Y luego ese Consejo elige a los magistrados del Tribunal Supremo, entre otros muchos cargos, pero vamos, elige nada más y nada menos que a los jueces de la Corte de Casación del Reino de España, que no es poco. Si yo soy un político
Y quiero asegurarme de que ese cargo que estoy promoviendo, ese candidato mío que estoy elevando a tan alta magistratura, va a hacer lo que yo quiero que haga. Evidentemente, la solución no es llamarlo por teléfono ni intentar sobornarlo, porque evidentemente los jueces en España somos honrados. La solución es asegurarse de que en caso de duda, ese juez aplicará su propia ideología. Si yo soy un político de derechas, me buscaré jueces afines a mi cuerda. Y si soy de izquierdas, me buscaré los propios. Entonces, no hay que presionar, simplemente hay que decir que lo moral, lo lícito es que el juez aplique su propia ideología en caso de duda. Y entonces sabré que esos magistrados del Tribunal Supremo que yo he promovido a encumbrar, cuando llegue un asunto difícil, van a resolver con respecto a mi propia ideología. Con lo cual es un dispositivo de control perfecto para controlar sin marcharse las manos. Y no les estoy hablando de ciencia ficción, fíjense ahora con el asunto que tenemos de la amnistía u otros temas como el divorcio, el aborto, etc. Bueno, pues claro, evidentemente es muy sencillo si hemos inculcado a los jueces esa doctrina del marco ideológico, predeterminar en qué sentido van a resolver. Y prácticamente termino, señores. ¿Cuál es mi concepción del juez bueno? Y no lo digo de casualidad, me he traído ahora mismo la ética nicomaquea de Aristóteles, que es prácticamente la que me ha dado la inspiración teórica para escribir este trabajo. Miren, el juez bueno, el que busca la vida buena, la felicidad aristotélica, el texto no tiene desperdicio, es aquel que es impredecible. No impredecible desde un punto de vista de una cosmovisión jurídica o de una determinada doctrina. Pues bueno, yo, como les pongo en la ponencia, pues yo soy un penalista, me puede gustar más el causalismo o el finalismo, o yo puedo estar más por la doctrina italiana, por la alemana, etc. Eso no hay ningún problema. Entonces se puede decir, hombre, claro, como este juez es partidario, por ejemplo, de las teorías penales de Jiménez de Asúa, sabemos más o menos por dónde va a resolver. Bueno, eso no tiene nada de malo porque evidentemente el juez entiende que esa es la interpretación correcta de la ley. Lo que es gravísimo es que puedas decir, este juez es pro obrero o este juez es pro empresario, este juez es pro inquilino o este juez es pro casero, pro propietario. Este juez sabemos que es partidario de una determinada ideología, con lo cual ya políticamente podremos predecir sus decisiones. El juez puede ser previsible jurídicamente, pero jamás políticamente. Porque entonces quiere decir que su mente está encasillada por la ideología, que es como una rígida cárcel donde se arrojan los pensamientos y las opiniones. Y termino. Un juez que se deje llevar por su ideología es un juez inmoral. Y más aún, es un títere de los políticos que quieren controlar la justicia. Muchas gracias. Exactamente. Creo que nos ha dejado impresionados por lo que he dicho. Bueno, es que ahora tenemos un coloquio. Vamos a ver, vamos muy mal de tiempo, pero es que yo realmente estoy muy interesada en todos estos temas. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo. Tenemos que pasar al otro grupo de comunicaciones, pero sí me gustaría decir de nuevo que creo que todas estas intervenciones van a aportar un granito de arena a esta lucha por imponer ese comportamiento ético a todos los niveles en los profesionales. Y yo confío, como esto va a tener difusión, va a quedar grabado en la página web del Congreso, confío en que sirva de esto. Sobre todo por reitero, la crisis de valores tan tremenda que estamos teniendo, lo que está sucediendo en el Poder Judicial, lo que está sucediendo en el Tribunal Constitucional. La idea clave que ha marcado Jesús para mí es fundamental. Es precisamente ese el problema que estamos teniendo y que estamos viviendo lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por la brevedad. Tenemos muy poco tiempo, pero vamos a abrir un turno de preguntas rápido. Nos vamos a quedar un poquito más porque hemos empezado a las 7 y pico en lugar de a las 7 menos cuarto, que era la hora que yo creía que íbamos a empezar. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer a los 5 ponentes, a cualquiera de los 5 ponentes? En los que están conectados online, ¿quieren hacer alguna pregunta?
Y los que estamos aquí en presencia... Ah, Pilar, no, usted. José Ángel Camisón, de la Universidad de Alicante. Yo, al oír a una juez así, la verdad que uno se siente orgulloso de sus jueces. Pero yo tengo una pregunta, es decir, entonces la frase aquella de juez en la boca que pronuncia la ley, ¿qué vigencia tiene en esos dos parámetros, el jurídico y el moral? Porque también hay una expresión que es la ley es la expresión de la voluntad popular y por tanto el juez debe aplicar lo que es esa voluntad popular que viene del Parlamento, que es el eje central de la representación democrática. Entonces, a mí eso me produce una tensión, a lo mejor es insuperable dentro del sistema. Es decir, el margen de interpretación de las leyes varía en función de lo bueno o malo que sea el legislador. Pero las leyes dicen lo que dicen, ¿no? Y cuando aquí nos dice el magistrado que, hombre, hay esa teoría del marco, de la interpretación, del sistema tópico, ¿no? Y luego hay un elemento también que a veces desconocemos, que es, no contextualizamos, que es que por encima del Poder Judicial y por encima de los otros dos poderes tenemos un Tribunal Constitucional que en última instancia interpreta la Constitución y pone fin a ese dilema. Y por encima tenemos las instituciones internacionales, el Consejo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también nos consta. Entonces yo, ahí en esa, y esta es mi duda, ¿no?, que planteo, después de, en esa tensión entre el juez que pronuncia la ley, en principio, no habría más margen que pronunciar la ley. Entonces, cuando yo oigo esa tensión, incluso el Greco lo ha puesto encima de la mesa, ¿no? El Consejo General del Poder Judicial no pronuncia la ley. El Consejo General del Poder Judicial efectivamente elige magistrados para las altas magistraturas y ahí efectivamente hay una conexión que el Greco ha puesto encima de la mesa. Pero ¿cómo podemos obviar la centralidad del Parlamento como fuente de legitimidad democrática de la ley y expresión de la voluntad popular? No sé si se me ha entendido. Muchísimas gracias por la pregunta, que es una pregunta buenísima. Pero claro, es una pregunta imposible porque viene usted a poner el dedo en la llaga de toda la discusión filosófica. Ya no le digo desde ahora, sino que podríamos remontarnos casi a Santo Tomás de Aquino. Mire, el problema es que, aunque quisiéramos aplicar la ley sin más, técnicamente no es posible. Alexis empieza, el filósofo alemán Alexis empieza su famosísima obra sobre la argumentación jurídica diciendo que en algunos casos, pues, hay problemas insalvables. Hay problemas relativos a la validez de la norma, que la norma es contradictoria, que la norma se puede interpretar de diferentes formas, pero también hay problemas, que es lo que llaman algunos filósofos del derecho, lagunas axiológicas. Es decir, que nos parece que la norma es injusta, no la podemos hacer. Claro, esa pregunta que usted me hace no tiene respuesta. Yo no voy a entrar ahora, porque no es el objeto de este debate, sobre si un juez puede aplicar o inaplicar una ley injusta. Pero lo que quiero decirles es que en el caso de que decida inaplicar una ley injusta, el concepto de justicia que tiene que barajar no es el suyo personal, sino es el de la justicia colectiva. Esa es la idea que quiero transmitirles con mi ponencia. Y no es que no me gustase hablar de filosofía del derecho, que es lo más bonito, pero si yo algo original o nuevo o medianamente original, o intento que sea original, quiero decirles es eso. Que si un juez en un determinado momento quiere saltarse la ley para aplicar la justicia, el concepto de justicia que maneje nunca puede ser el de su propia justicia. Y por eso les doy una regla práctica, un test, para ver si el juez actúa ética o no éticamente. O moralmente, o sea, hablo sin tapujos, porque la ética no es sino la ciencia de la moral. Si al juez le gusta o le disgusta su propia decisión. Mire, cuando yo dicto una decisión que a mí personalmente no me gusta, pero lo hago porque creo que es lo justo, entonces sé que voy por buen camino. Yo, por ejemplo, soy juez de violencia sobre la mujer.
Pues a mí me parece, y se lo confieso, que es una ley que tiene elementos tremendamente injustos, porque discrimina al varón frente a la mujer. Es mi opinión. Pero cuando yo, como juez de violencia sobre la mujer, aplicando el concepto de justicia que maneja la ley en nuestro ordenamiento jurídico, llego a una solución que a mí personalmente no me gusta porque no es acorde con mi ideología, esa noche puedo dormir tranquilo. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Es un test psicológico para comprobar que no estoy metiendo de matute la morcilla de mi moral personal. ¿Me explico? Pues eso es todo. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Ah, sí. Solo una pequeña pregunta, porque claro, comentan esa la crítica que todos más o menos podemos tener en la cabeza sobre la elección de los vecinos del Consejo de Poder Judicial, desde que se dice que no se puesto que ya los parlamentarios definen que son los representantes de la voluntad popular y por lo tanto de alguna manera intervienen ellos como si realmente ese Poder Judicial no estuviera eligiendo el pueblo, ¿no? A través de él. Pero claro, si eso se cambia y damos ese poder a las asociaciones, que a fin de cuentas también están perfectamente catalogadas en la ideología, estaríamos casi. La crítica está ahí, la podemos entender todos, pero ¿cuál sería la propuesta más aceptable para no caer en una mala desigual? Sí, la pregunta ha ido en relación, lo digo porque a lo mejor no la han oído, en relación con el nombramiento de los miembros del Consejo General de Poder Judicial, con los vocales. Adelante, Jesús. Bueno, es una pregunta muy análoga a que enlaza con el tema que ha puesto nuestro ponente anterior. Sí. Porque el Tribunal de Naciones Unidas tiene que tener miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que al fin y al cabo es un órgano político. O sea que el problema filosófico de fondo es el mismo, por eso me ha gustado muchísimo la ponencia y no saben cuánto lamento no haber oído las otras. De todas formas, mire usted, viene a hablar de mi tema. Es un tonto un lápiz, lo que me gusta a mí eso, porque es la asociación que tengo, ¿no? Lo que pasa es que no era exactamente el objeto de la ponencia, pero claro, yo lo he puesto sobre la mesa. Bien, eso tiene una respuesta muy sencilla. En primer lugar, nosotros no estamos diciendo que el Consejo General del Poder Judicial sea elegido en su totalidad por los jueces, sino solamente una porción de ellos. Dice la jurisprudencia de nivel europeo, tanto del Consejo de Europa como de la Unión Europea, que deben ser como menos la mitad, con mínimo la mitad. Dice nuestra Constitución que son 12 de 20. Bueno, no vamos a pelear con los números, pero lo que me parece razonable es que ni elijan a todos los vocales los jueces, ni a todos los vocales los políticos, sino que haya un equilibrio. Y ahora pone usted, de verdad, sobre la mesa un asunto que es que estuve estudiando ayer mismo. Yo no propugno que el Consejo sea elegido por las asociaciones. Faltaría más, por lo menos los partidos políticos representan a sus votantes, pero las asociaciones representan a los jueces. La asociación mayoritaria de 1.200 afiliados, ¿van ustedes a permitir que el Consejo de la Judicatura Española sea gobernado por 1.200 señores, por muy jueces que sean? Eso es un absurdo. Lo que nosotros proponemos es que la porción que corresponda, como dice el Tribunal Constitucional, los vocales representen todas las sensibilidades de la carrera judicial. Y para eso tiene que haber un procedimiento de elección conforme un hombre, un voto, un juez, un voto. Y esto, desde un punto de vista práctico, pues tiene problemas técnicos, pero la plataforma que yo tengo viene trabajando desde hace muchos años con un grupo de matemáticos y, de hecho, tenemos ya prácticamente una propuesta preparada para conseguir que haya un sistema de elección de los vocales que no pueda ser manipulado ni por las asociaciones ni por ningún grupo de poder. Y yo les digo que, ayer mismo estuve hablando con un ingeniero que me está redactando, me está perfilando los detalles matemáticos, que si ustedes están interesados, yo les mando el material que tenemos. Pero vamos, eso es un argumento falaz. Ni queremos que todos los miembros del Consejo sean elegidos por los jueces, ni queremos que la porción que le corresponda a los jueces sea elegida por las asociaciones judiciales. Pues muchísimas gracias también por la pregunta y por tu respuesta, Jesús. Bueno, pues tenemos que pasar ya al bloque de comunicaciones, de ponencias, como he dicho antes, más enfocadas hacia la identidad. Y bueno, vamos a tener aquí dos exposiciones online. La primera de ellas va a ser la de Gonzalo Pardo Benito y María Ángeles Avillán López de la Universidad de Valencia,
que nos plantean un tema muy interesante, precisamente relacionado con la calidad de la democracia y con el buen gobierno, y sobre todo pues en una comunidad como la valenciana, que está efectivamente pues transmitiendo esas ideas de fraude y de corrupción bastante claras. Bueno, pues adelante, la comunicación se titula El estudio de las políticas de integridad en el ámbito local de la Comunidad Valenciana, una propuesta analítica. Adelante, Gonzalo. Sí, hola, muy buenas tardes. Estoy teniendo problemas para poder poner el PowerPoint. No sé si se puede ver o no sé si me pueden ayudar desde la sala. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Es que teníamos el micrófono apagado, Gonzalo. Ahora, a ver si se... Ahora. De acuerdo. Ahora. Estoy teniendo problemas para cargar el PowerPoint. Ahora yo creo que se está cargando. Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Pardo Beneito y junto a la profesora María Ángeles Avellán hemos realizado una propuesta de estudio de las políticas de integridad en el ámbito local. ¿De acuerdo? Para ello hemos partido del marco de la Generalitat Valenciana respecto a temas de ética pública y de gestión de la integridad para diseñar un estudio. ¿De acuerdo? Voy a contar un poquito el porqué. Básicamente hemos tomado esta decisión y digamos que este trabajo lo realizamos dentro de un proyecto de investigación sufragado por la Consellería de Educación, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana. En concreto, lo que queremos hacer es un mapeo en una primera fase y en una segunda fase queremos comprender, digamos, el sistema, ¿de acuerdo?, de gestión de la integridad de los ayuntamientos valencianos. ¿De acuerdo? Para ello, partimos del neoinstitucionalismo y de un concepto que ya ha aparecido digamos, en las otras ponencias relacionado con lo que sería la legitimidad, es decir, las instituciones públicas cambian porque lo que buscan es básicamente generar una justificación de su existencia. ¿De acuerdo? Entonces, la legitimidad la entendemos como un bien valioso y esto, sinceramente, pues es algo que las políticas de integridad tienen en cuenta. Comentar también que esta legitimidad, digamos, o esta ansia de cambio, por decirlo de alguna forma, viene muy relacionada con lo que serían los procesos de isomorfismo, y es decir, hay normas, hay buenas prácticas que vienen de los profesionales e incluso hay momentos en los cuales, digamos, hay incertidumbre y, por tanto, se busca, digamos, copiar las buenas prácticas para poder salir del entuerto. Claro, ¿cuál sería, digamos, la justificación de esta necesidad? Pues todos los casos de corrupción, ¿no?, que surgen en el último tercio del siglo XX y a inicios del siglo XXI. Digamos que también tenemos otra palanca que nos lleva a entender como importante el estudio de esta integridad a través de lo que serían los organismos internacionales y todos los informes, normas técnicas y demás. Todo esto, ¿de acuerdo?, también junto con una legislación estatal. Nos lleva a la clasificación que tienen aquí, que nosotros vamos a hacer servir y que en la actualidad ya estamos llevando a cabo un estudio empírico al respecto para clasificar las diferentes políticas de integridad. Digamos que lo hacemos transformando una taxonomía del OWI, que lo que dice es que las políticas públicas dependen del nivel de coerción y también de a quién van dirigidas. Nosotros lo que hacemos es coger esta taxonomía y llevárnosla al ámbito de la gestión de la integridad y de estos sistemas que son completos. ¿De acuerdo? Aquí tienen un poco la explicación. Tendríamos políticas éticas que van hacia el individuo y que lo que intentan es generar una coerción, digamos, de tipo blando o instrumentos de tipo blando. Unas políticas de apertura, que también serían blandas, pero ya se dirigen a la totalidad de la institución.
un tipo de políticas que serían disuasorias o incluso empoderadoras, que también se dirigen a las personas, pero al mismo tiempo también buscan generar instrumentos de control o de premio potentes, y por último unas políticas de control que serían las clásicas de toda la vida y que hemos estudiado de forma extensa. A partir de aquí, ¿de acuerdo? Todas estas políticas se basarían y habría, digamos, cierto isomorfismo, ¿vale? Esto es al menos la hipótesis que nosotros estamos manejando, con, digamos, todo el entramado jurídico que la Generalitat ha construido para poder llevar a cabo este tipo de políticas en el ámbito autonómico. A partir de aquí, hemos identificado a través de la literatura una serie de instrumentos, ¿de acuerdo?, en cada una de las políticas, que sé que tengo poco tiempo y, por tanto, no voy a pasar a desgranar cada uno de estos instrumentos, ¿de acuerdo? Y estos instrumentos han sido incluidos en un cuestionario en el cual, digamos, vamos a pasar a unas 180 entidades locales valencianas. ¿Por qué es importante? ¿Por qué entendemos que es importante mapear lo que se ha hecho anteriormente, ¿no? Que es un poco el objetivo de este proyecto de investigación? Porque vemos que en los índices pues sobre la evaluación de la democracia española, en los índices relacionados también sobre transparencia o sobre lo que sería, digamos, la calidad percibida, ¿no?, sobre la Comunidad Valenciana, pues han ido mejorando a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Dicho esto, y por no extenderme más, pues nada, quedo a vuestra disposición pues para cualquier pregunta que pueda surgir al respecto. Dicho esto, muchas gracias. Disculpadme porque sé que he ido muy rápido, pero bueno, pienso que ha quedado clara cuál es la idea. Muchísimas gracias, Gonzalo, por haberse ajustado al tiempo, de verdad, pero con los gráficos y los organigramas, los que hemos podido verlo, nos ha quedado bastante claro. Muchísimas gracias y enhorabuena por este estudio de las políticas tan interesante. Pasamos a la siguiente comunicación, Pilar Moreno García, que por cierto es de la Agencia Valenciana Antifraude, con lo cual nos puede decir muchas cosas en 5 minutos. Nos va a hablar sobre formación en integridad, la clave de bóveda del sistema institucional, aportaciones de la Agencia Valenciana Antifraude. Adelante, Pilar. Pues nada, muchísimas gracias. Mi nombre es Pilar Moreno, soy técnica de formación de la Agencia Valenciana Antifraude y en este sentido quería exponer, en la brevedad de los 5 minutos que tengo asignados, en primer lugar agradecer al Congreso la aceptación de esta ponencia y en segundo lugar, hilando la ponencia que ha hecho el compañero anterior sobre los sistemas de integridad. En primer lugar, no sé si podrá ver la ponencia. Moreno. Enseguida los compañeros tendrán. En este caso, básicamente, unas breves pinceladas, en primer lugar, sobre el sistema institucional de lucha contra la corrupción. En segundo lugar, la Agencia Valenciana Antifraude como órgano autonómico. En tercer lugar, destacaría el servicio de formación de la propia agencia y destacaría, por último lugar, los datos y las experiencias que hemos podido aportar a lo largo de estos años. En primer lugar, como verán, unas breves pinceladas sobre la importancia de mapear y de preguntar y conocer la percepción de, en este caso, la corrupción en el ámbito tanto de la Unión Europea como en el ámbito español. El Eurobarómetro en julio del 23 preguntaba en este caso si existía corrupción en instituciones públicas nacionales. Un 86% de los encuestados españoles decía que sí, que creía que existía corrupción en el ámbito nacional y en el ámbito local el 84%. A continuación, destacamos también una de las preguntas. Ante el ofrecimiento y aceptación de sobornos, ¿quién creía
que sería el más proclive a aceptarlos. En primer lugar, los partidos políticos son los que tienen una mayor percepción de aceptación de sobornos, pero no debemos olvidar que también los políticos y los funcionarios que en este caso gestionan o resuelven concursos públicos y conceden licencias están en este caso alrededor de un 72% y un 41% de percepción de la corrupción. Destacando breves pinceladas, este sistema institucional de lucha contra la corrupción se fundamentaría en primer lugar en la Convención de Naciones Unidas que se aprobó en el año 2003 y el Parlamento Valenciano, en este caso a raíz de esta convención, aceptó el reto de la creación de un órgano que luchara contra la corrupción, un órgano de prevención, y en el año 2016 aprobó la Ley 11/2016 y destacamos como pilares de esta arquitectura en el ámbito de la Comunitat Valenciana de lucha contra la corrupción, la Constitución, la Convención de Naciones Unidas, la propia ley de la agencia y en la actualidad tenemos la Ley 2/2023 de protección a las personas que informan sobre infracciones normativas. Destacando todo este marco de sistema institucional, destaca la Agencia Valenciana Antifraude como un órgano creado por les Corts, independiente, con personalidad jurídica propia, y en este sentido destacar que es elegido su director por un periodo de 7 años no renovables y siempre, como les digo, adscrita al les Corts, no está adscrito en este caso la Generalitat Valenciana. Objetivos claros: prevenir y erradicar la lucha contra la corrupción, impulsar la integridad y la ética pública, y el ámbito subjetivo únicamente la Comunitat Valenciana y todas aquellas administraciones e instituciones que ven ahí. Autonómica, local, sector público instrumental, también incluido partidos políticos, sindicatos. La Agencia Valenciana Antifraude no es la única en el ámbito del Estado español. Destacan en rojo comunidades autónomas como Cataluña, que fue la primera institución antifraude, enseguida de la Comunitat Valenciana, Illes Balears y la última Andalucía en el año 2021. Destaca también la Comunidad Foral de Navarra, que en la actualidad tiene alrededor de 3 funcionarios, todavía no está completamente en funcionamiento. Destacan estas agencias de prevención y lucha contra la corrupción en este ámbito, también señalando que Comunitat Valenciana, Andalucía y Navarra tienen protección a las personas informantes, aquello que la Ley 2/2023 obliga en la actualidad, desde febrero de este año, ya lo establecía la Directiva Whistleblower del año 19. Y destacamos en este caso que ya asumió estas competencias la Comunidad Valenciana en el año 2016 y Andalucía y Navarra en la actualidad. Destacamos ya el servicio de formación de la Agencia Valenciana Antifraude, objetivo la formación ética y en este caso cívica de la ciudadanía valenciana. Básicamente hemos de destacar los públicos objetivos, no solo los funcionarios públicos de la Generalitat Valenciana, de la autonomía, sino también de todos los ayuntamientos, los más de 500 ayuntamientos que en este caso existen en el ámbito de la Comunitat Valenciana. No solo empleados públicos, sino que también, como ven ahí, estudiantes de las universidades públicas y privadas, infancia y adolescencia y la ciudadanía en general, concienciada de la necesidad de luchar contra la corrupción. Esta formación en integridad no surge del interés de la Ley 11/2016, sino que viene de la OCDE, destacando en su recomendación de integridad pública que es un pilar fundamental la formación, la cultura de la formación en el ámbito de la administración pública. Y más recientemente, en el ámbito español, destaca la orden de configurar los sistemas de gestión de los mecanismos de recuperación, transformación y resiliencia. Destaca el ciclo de lucha contra la corrupción, el ciclo antifraude, y en la primera de las fases, la prevención, uno de los pilares fundamentales es la formación. Destacamos en este ámbito la experiencia que la Agencia Valenciana Antifraude ha desarrollado en estos últimos años, destacaremos del año 21 al año 23. En este sentido, hemos de tener en cuenta que hemos desarrollado gran cantidad de actividades atendiendo a todos los públicos objetivos que contamos en la actualidad dentro de nuestro plan estratégico, ya que el propio servicio de formación cuenta con un plan estratégico aprobado. Hemos desarrollado cursos, en este caso en colaboración con el INACO, el Instituto Nacional de Administración Pública, el Instituto Valenciano, así como la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Hemos dado formación también al personal de las universidades públicas y privadas y también destacamos no solo cursos desde 4 horas, 5 horas hasta 16 o 20 horas, sino que también destacamos en el ejercicio de talleres presenciales y docuforums. En este caso, docuforums en las universidades públicas. Breves pinceladas verán ahí de los datos que hemos podido, en este caso, conseguir a lo largo de estos últimos años, ya que una de las obligaciones que tiene la Agencia Valenciana Antifraude es la elaboración o la presentación de una memoria anual a les Corts Valencianes, a las cuales estamos adscritos, y anualmente se presenta gran cantidad de información. Destaca en este caso, en el año 2022,
con 76 actividades a lo largo de todo el año y un impacto, en este caso, de 4.382 personas, empleados públicos, ciudadanía en general, universitarios, incluso también actividades que realizamos en colegios e institutos. Destacaremos también en este caso que en el primer semestre del año 2023 ya hemos alcanzado la cifra de 3.369 personas, destacando en este caso que podemos acabar el año mejorando las cifras anteriores. Destacaré, por último, las experiencias de aprendizaje que hemos podido desarrollar, una especialización, una sensibilización y la importancia de la divulgación en el ámbito de la ciudadanía en general y también las actividades de DocuForum. Desde el año 2018-19 se han llevado a cabo hasta 67 actividades, no solo en universidades públicas y privadas, en este caso en grados de Derecho, Políticas, Comunicación, Periodismo, sino también, como les digo, desde hace un par de años esta misma actividad, adaptada lógicamente, la hemos llevado a cabo a alumnos de cuarto de ESO, primero y segundo de bachillerato, a través de la figura del DocuForum, Corrupción, Organismo Nocivo, para acercar a los chavales la necesidad de que reflexionen sobre los dilemas éticos que van a plantearse a lo largo de su vida. Por último, destacar los datos del primer trimestre, alcance Alicante, Castellón, Valencia y también en línea. Desarrollamos actividades online en otros ámbitos territoriales como todo el Estado español. Y, como les digo, en este caso, los servicios públicos son el mayor porcentaje de personas que participan en nuestra formación, pero también, como ven ahí, estudiantes, ciudadanía y cargos electos, en este caso de ayuntamientos. Por último, nada más que añadir, el servicio de formación de la Agencia Valenciana Antifraude está a su servicio, antifraudeo.es, es la página web donde tienen toda la información y pueden preguntar cualquier tipo de cuestión que sea de su interés. Por último, hemos de dejar el mundo en mejores condiciones de cómo lo encontramos. No podríamos tener mejor objetivo en la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. De verdad que es importantísimo que estéis realizando esta labor desde la agencia, prevención y formación, eso es lo fundamental. Y además ha sido una excelente presentación, muy ilustrativa, muy didáctica y de verdad que es de agradecer que sigáis adelante con esta labor. Muchas gracias y ahora pasamos a también presencial, a Amir, perdón si lo digo mal, al Asani Maturano de la Universidad de Islas Baleares, que nos va a hablar de un análisis sobre las potestades de investigación en las agencias antifraude. Muchas gracias. Adelante, 5 minutos, Sí. 4. Buenas noches ya, ante todo. Exacto. Brevemente, pues agradecer muy brevemente a la organización y a la coordinadora pues este espacio que nos ha ofrecido pues, para explicar algunos avances de nuestra investigación sobre este aspecto. Como introducción muy rápida, sin ánimo de adjetivar a las oficinas que además se consideran o anticorrupción o con otros nombres, podrían considerarse pues como un órgano, es un órgano separado, especializado y permanente, cuya misión principal pues es tanto prevenir como luchar contra la corrupción, lógicamente en el ámbito de la administración pública. De ahí que una de las funciones típicas pues sea la recepción de denuncias, ¿no? La investigación, además de servir pues como una guía, como ha comentado también la compañera, como guía para esa ética e integridad pública. Lo que sería una especie de compliance en las empresas, ¿no? Sin entrar en desarrollo, pues no hay tiempo. Uno de los temas clásicos en las agencias que se discute doctrinalmente es si las agencias de anticorrupción o antifraude tienen poder de investigar y procesar o incluso sancionar y si con ellos debe acogerse en el marco normativo. Obviamente estamos más en la postura de que solo investigar, puesto que no es un órgano judicial, ¿vale? Pero ahora no vamos a entrar en este dilema. En todo caso, estas unidades o estos órganos tienen el común objetivo, ¿no?, de controlar lo que sería la mejora de la gestión pública mediante la transparencia, que es lo que nos mueve este Congreso, ¿no? Si atendemos a uno de sus elementos o sus funciones básicas, estratégicas, por lo tanto, son las investigaciones. ¿Qué podría definirse o qué se puede entender? Pues en este punto sería la determinación de una verosimilitud de unos hechos, unas conductas, ¿no?, en la administración pública que ha sido objeto de una denuncia, ¿no? Y presuntamente pues son apuesta a todos los principios administrativos constitucionales, a la objetividad, a la eficacia, ¿no?, o a la sumisión al derecho, ¿no? En este trabajo se ha centrado principalmente en la regulación que ha tratado Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares, que obviamente pues he tirado
tirado al Mediterráneo, aunque esta última, justo la de Baleares, está a punto de suprimirse y de desaparecer con el nuevo gobierno. Y pues he intentado recoger alguna de las potestades de investigación y cómo se recogen en los marcos. Primero decir que en todos los casos recogidos, primero se establece vía ley, primero ahí se recoge en un marco legal y luego se desarrollan las potestades, tampoco hay un desarrollo excesivo, pero se desarrollan los reglamentos. Obviamente siempre con distintas singularidades o herramientas dentro de estas potestades de investigación. Brevemente, en el caso de Baleares, se considera que la inspección, habla de inspección, no investigación, en otros, a veces lo entremezcla, especialmente refiere a la documental, es decir, se centra principalmente en recoger las inspecciones documentales y que sería el paso para la investigación. Y la función, pues, ¿cómo la realiza? Esta función de inspección la realiza pues a través de visitas de los funcionarios, bueno, de los responsables de la Oficina Antifraude en las administraciones públicas. También lo hace mediante entrevistas personales y todo ello, tanto por esa base de visitas de inspección y entrevistas personales, pues conduce a una propuesta de conclusión, al final pues una conclusión. Y ello lo que derivaría sería en una interposición, Baleares se quedó en el paso que he dicho antes en el dilema, en una interposición de una denuncia a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal correspondiente, ¿no? O en el caso hipotético podría iniciar un procedimiento sancionador, que no es el caso de Baleares, sí más el caso de Cataluña, por ejemplo, y también algunas actuaciones complementarias que no entraré. En el caso de la Comunidad Valenciana, para ir finalizando, pues también se accede a información pública, sería una especie también de documental, aunque no solo lo aumenta, no lo amplía no solo a la documental, pero sí lo refiere solo a las personas que están sujetas a su ámbito de actuación, aunque incluye que también a particulares, es decir, a particulares que han tenido actividades relacionadas con la administración pública, con las entidades públicas. Y lo realiza también con entrevistas personales. Curiosamente, la Valenciana puede acceder a las cuentas corrientes, pero en el caso de las subvenciones o adjudicaciones o licencias, y todo ello, pues, luego también puede realizar, bueno, esto es una curiosidad, dice que puede realizar copias de los documentos obtenidos o almacenados, lo anota en el reglamento y en la ley, y luego, pues, parecido a la Balear, conduce a medidas cautelares y a un informe, pues, que es un informe final de las investigaciones, lo que también podría llevar luego a esa posible denuncia a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal. He intentado ser lo más breve. Claro que sí. Muchísimas gracias, Amir. Veo que aquí las palabras clave son investigación e inspección, lo mismo que en el caso de Pilar era la prevención y la formación. Bueno, creo que, insisto, en que están haciendo una labor magnífica. Hay que seguir adelante con ello para intentar insertar los valores éticos en las personas que operan en el ámbito público. Pasamos a la penúltima comunicación, que corre a cargo de Margarita Valle Mariscal de Gante, de la Universidad Complutense de Madrid, no me equivoco, ¿verdad? Y que nos va a hablar, está muy bien el tema porque no todo el mundo lo conocemos, por el Código Penal, la recuperada malversación por cambio de destino. Pues adelante. Muchas gracias. Consciente de las horas que son, no quiero abusar de la paciencia de nadie de los que me acompaña aquí en esta mesa. Dice que la cena, el horario de la cena ya está muy cercano, voy a ser muy breve. Bueno, en primer lugar, el 22 de diciembre del año pasado se aprobó la Ley Orgánica 1422, famosa no solo por el azaroso procedimiento que llevó a la aprobación, sino por el contenido de la misma. Seguro que a todos ustedes les suena que es la ley que derogó la sedición y que modificó la malversación, pues, de una forma bastante relevante. Hasta diciembre del año pasado teníamos la malversación, que fue ya modificada en 2015, consistía esencialmente en malversación como apropiación indebida de patrimonio público y como administración desleal de patrimonio público. Bien, desde el año pasado hemos cambiado, hemos retrocedido y hemos vuelto a figuras de malversación que contenían nuestros códigos y
nuestras versiones anteriores del actual Código Penal, consistente en una malversación apropiatoria, una malversación sin ánimo apropiatorio y la figura de la que yo les vengo a hablar, o que voy a indicar brevemente, la malversación por cambio de destino. A través de esta figura se castiga no la apropiación de los bienes, sino destinarlo a finalidades de carácter público distintas a aquellas a las que estuviese legalmente destinado, es decir, infringiendo la normativa de carácter administrativo y presupuestario. Esta figura no es nueva, como digo, porque se introdujo por primera vez en el Código Penal de 1848 y estuvo vigente hasta 1995. En la que, bueno, pues se castigaba aplicar en los cabales públicos, como antiguamente se trataban, por problemas normalmente de tesorería a otro fin igualmente público, pero que exigía normalmente una solución inmediata. ¿Qué es lo que sucedió con esta figura? Bueno, pues que tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritariamente entendieron que este tipo de malversación o de aplicación por destino diferente podía generar responsabilidad disciplinaria o responsabilidad de carácter administrativo, pero no tenía la suficiente entidad como para generar responsabilidad de carácter penal, de trascendencia jurídico penal. En este sentido, por tanto, hemos recuperado un tipo penal que ya se consideraba totalmente superado. Y esta recuperación, por ser muy breve y terminar ya, va a generar, en mi opinión, dos tipos de problemas. En primer lugar, de nuevo, el derecho penal continúa absorbiendo espacios que corresponden al derecho administrativo. Cada vez más el derecho penal, bueno, pues se hace acreedor de un tipo de responsabilidad que abarca muchas otras ramas del ordenamiento, y por otro, que el exceso en la aplicación de estos supuestos va a conducir necesariamente a aplicaciones indeseables, puesto que por cambio de destino puede, tenemos que esperar a ver si se atienden únicamente a aquellas aplicaciones distintas que verdaderamente pueden tener trascendencia patrimonial por usarse para otros fines, y aquellas que corresponden pues a necesidades de urgencia, de eficacia en la gestión, otro tipo de actuaciones que, sin ser correctas, tampoco tienen por qué ser delictivas, pueden ser atendidas a través del derecho administrativo sancionado. Por mi parte, muchas gracias. Muchísimas gracias, Margarita, por la brevedad. Verdaderamente nos has hecho introducirnos en el tema, y yo mañana mismo voy a mirar con detalle la Ley Orgánica 14/22, porque no es mi campo de investigación y ya me has metido el gusanillo para ver estos temas. Muchísimas gracias. Además, muy específico el tema, bueno, ya pasamos a la última comunicación, que precisamente creo que está usted en Ecuador, ¿puede ser? Sí, en Ecuador. En Ecuador, perfecto. Se trata de Irma Jara Íñiguez, del Instituto de Altos Estudios Nacionales, que nos va a hablar sobre integridad en contratación pública, percepción de contratantes y contratistas en Ecuador. Muchas gracias y 5 minutos, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenas noches allá con todos y con todos. ¿Por qué se hizo esta investigación en Ecuador? Pues porque nosotros estamos haciendo una co-construcción de la estrategia de integridad pública en contratación. ¿Y por qué estamos intentando hacerlo de manera co-construida? Pues porque estamos desde el 2018 caminando hacia un Estado abierto. ¿Y por qué contratación pública? Bueno, nuestros montos de contratación pública en relación al Producto Interno Bruto son bastante altos, 6.6%, y 22.7% corresponden al presupuesto general del Estado, y en el 2022 fue el año más alto del monto en contratación pública. Nuestra institucionalidad está regida básicamente por una ley, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y la rectoría la ejerce el CERCOP. Eso como contexto. ¿Qué hicimos? Como parte previa para iniciar una estrategia de contratación pública es preguntarle a los actores qué es lo que está pasando, porque los índices de percepción de corrupción son muy altos. Entonces, se realizó una encuesta de percepción a 1.785 proveedores y 310 contratantes. Muestra bastante significativa, teniendo en cuenta que pues tenemos más de 7.000 contratantes y más de 200.000 proveedores habilitados. Y estos eran contratistas, ¿verdad? Contratantes y contratistas. ¿Cómo hicimos la encuesta en relación
con la metodología MAPS que se usa internacionalmente con 4 pilares: el marco legislativo, el marco institucional, operaciones y también rendición de cuentas. Pero también hicimos grupos focales. Muy bien, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, el primer resultado interesante que voy a destacar es respecto a los criterios para la percepción respecto a los criterios para evaluar y adjudicar. Pues resulta que tanto contratantes como proveedores o contratistas opinaban que ambos que son muy susceptibles de discrecionalidad los criterios para evaluar y adjudicar, 89% de entidades contratantes y 91% de proveedores. Eso ya nos da una idea de la necesidad de la estrategia. Respecto a cómo están delineadas las competencias de los organismos del sector público para proveer un marco de integridad, existió una diferencia, pero ya también nos da otra alarma. El 68% de las entidades indicaron que sí existen, digamos, unas competencias suficientes y el 33% de contratistas que no. Respecto a si existe o no un sistema de control de riesgos adecuado, pues también existió diferencia, pero nos revela que es mala la percepción, porque apenas el 53% de entidades contratantes, todas públicas, indican que no hay un sistema de riesgo. También la percepción nos indica que no hay canales de denuncia y que no conocen los canales de denuncia, no solamente los contratistas, sino las mismas entidades contratantes del sector público, y que las sanciones no se encuentran aplicando. Pero el Focus Group también nos dio unos datos interesantes y voy a relevar solamente un par, y que se refiere efectivamente a que siguen existiendo susceptibilidades de evaluación, que un aspecto principal que está afectando es la rotación de los funcionarios públicos, que adicionalmente no existe un conocimiento pleno de datos abiertos. Tenemos en el sistema de contratación pública un portal de compras abiertas y un sistema informático establecido hace mucho tiempo, pero ni contratantes ni proveedores pues tienen muy claro para qué sirven los datos abiertos. Es decir, se hizo la infraestructura, pero no se ha trabajado con la gente, y pues tampoco el SOCE no es un sistema muy amigable, el sistema de contratación. Y pues tampoco están evidenciando acciones de respuesta a evaluaciones. ¿Qué es lo que ellos proponen? Lo que ellos proponen, pues básicamente es el tema de la capacitación, el tema de tratar una gestión de funcionarios y de rotación de funcionarios públicos, pero también coordinar entre instituciones públicas para que los contratantes y los contratistas no tengan que sufrir el efecto de la falta de operatividad. Muy bien, también les voy a destacar algunas líneas de acción respecto a la normativa que me pareció interesante porque va acorde con las estrategias internacionales, y es que los contratantes y los contratistas dicen, mira, yo puedo implementar sistemas de compliance, sistemas ISO para manejo de proveedores, manejo de contratación, pero pues como esto me suma puntos, es lo que ellos están queriendo, pero también el enfocar definitivamente ya no por precio, sino por valor, por dinero, y sobre todo en temas de sostenibilidad social y ambiental. También piden, y esto es un dato muy importante que relevo, regular las categorías de los proveedores según sus capacidades, porque hoy pueden postular para una misma contratación grandes proveedores, medianos y pequeños. Aun cuando se les da una preferencia a los pequeños, el problema es que los procesos se alargan. Entonces ellos lo que proponen es que se establezcan categorías y que puedan participar por montos. Muy bien, y pues eso sería todo. Intentado resumir en la importancia de por qué hemos hecho una encuesta a proveedores y a contratantes, porque ellos son el punto de partida y ahora son invitados a las mesas de co-construcción que se están haciendo a nivel nacional para que con ellos mismos, a partir de estas líneas de acción, se genere no solamente la estrategia, sino la política pública anticorrupción. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, porque además yo personalmente desconocía estos temas. Yo no sé, sobre todo la situación en Ecuador de la contratación pública, con lo cual pues nos ha servido pues para iluminarnos. Muchísimas gracias, Irma. Bueno, pues si en 5 minutos alguien quiere hacer alguna pregunta de estas últimas o de las anteriores, que desee aportar algo más. ¿No? Bueno, pues yo solamente quiero agradecer a todos los ponentes principales y a los comunicantes su presencia aquí o la conexión online,
De verdad, muchísimas gracias por este compromiso que habéis adquirido de venir aquí para seguir trabajando en temas de ética, porque yo siempre recuerdo la frase de Adela Cortina, que la ética llegue al poder será parte de la salvación de la humanidad. Pues ojalá sea así. Y todos los que estamos aquí reunidos, que a mí me encantaría hacerle preguntas a Mercedes, bueno, a Juan Manuel lo tengo más cerca y se las puedo hacer en cualquier momento, pero también al profesor Espaillú, a Jesús, que nos hemos quedado cortos con las preguntas que queríamos hacerle, bueno, a José Luis, que el pobre está conectado online, que por cierto yo me he quedado con ganas de preguntarme una cosa a José Luis, pero ya lo haré por correo electrónico relacionado con la última sentencia del Tribunal Constitucional, pero no hay tiempo. Pero agradezco a todos muchísimo. Además, José Luis se incorporó en el último momento porque nos falló un ponente, con lo cual, José Luis, si es que sigues conectado, te agradezco muchísimo tu presencia online. Bueno, pues de nuevo a todos, muchísimas gracias y damos por concluido el grupo de trabajo. Gracias.